Hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy miércoles 21 de julio. La Iglesia nos propone el Evangelio de Mateo capítulo 13, los versículos del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, unas 100, otras 70, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos presenta a Jesús como el gran maestro, que utiliza la parábola, que es una herramienta poderosa para enseñar a la gente humilde, sencilla, para que pueda comprender lo que significa la palabra de Dios. Es decir, su palabra, su enseñanza llega a todos. La semilla es buena. El modo como esa semilla cae, el terreno, ¿no? Al borde del camino, los pájaros se comen, entre piedras, entre espinos también crecen y se ahogan. Y el que crece en tierra buena da fruto el 100%. Y es que la palabra de Dios, si nosotros la recibimos con un corazón limpio y un corazón noble, esa palabra de Dios hará en nosotros hombres de bien, hombres que produzcan frutos de entrega, de amor, de servicio. Y al final dice: el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Entonces es importante como nosotros muchas veces hemos escuchado, se lee en la celebración de la misa, en los sacramentos, la palabra de Dios, y cómo esa palabra de Dios muchas veces no lo asimilamos, no queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, más al contrario, como que nos resistimos, y por eso tenemos que preparar siempre la acogida. Y quisiera compartir con ustedes en la celebración de la liturgia de la palabra en la Eucaristía y en los sacramentos. Dios nos habla y esa palabra cae el terreno que es al borde del camino, y al mismo Jesús lo va a explicar cuando sus discípulos le preguntan: acláranos esta parábola, ¿no? Y por eso también al borde del camino, entre piedras, entre zarzas y en tierra buena, ¿no? En tierra buena da el fruto del 30 o el 60. De modo que no cerremos nuestros oídos a la palabra de Dios. Acojamos la palabra de Dios para que demos el fruto, ese fruto que produce conversión. Y esa palabra de Dios no queda en vano en el aire, sino que sobre todo, pues, ha de ser siempre nuestra fortaleza. Y la pregunta es también qué importante o qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas. Podemos escucharla, pero no quererla vivir. Es otro aspecto, que no solamente es leer, sino sobre todo ponerlo en práctica, aplicarlo en lo cotidiano de nuestra vida. Solo desde la palabra de Dios podemos transformarnos, ser mejores, ser hombres de bien, ser instrumentos de Dios. Solo desde la palabra de Dios, que es el alimento a nuestro espíritu, podemos también superar las adversidades, podemos superar la tristeza que humanamente sentimos, la pérdida de un familiar, pero la palabra de Dios sea nuestra fortaleza, sea aquello que nos conforte cada día. Amén. Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Paz y bien.